Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Andrés Zamora. El doctor es especialista en ginecología infanto-juvenil. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por permitirme compartir un momentito con los que se han conectado al webinar sobre un tema pues importante en la parte, digamos, de la adolescente. Claro que Es sí. un tema, Doctor, más bien, muchísimas gracias a usted. Nada más antes de iniciar, para no interrumpirlo. Importante que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice, nosotros le hacemos llegar su consulta. Así que, doctor, disculpe sin más preámbulo y iniciamos. Ahí iniciamos, perdón. ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre un tema que es importante, no solo para los adolescentes, en general para la salud de la mujer, porque pues una de las causas más frecuentes de la consulta en general que es lo que tiene que ver con sangrados uterinos anormales. Y la adolescencia es una de las etapas donde suele ocurrir más por algunos factores asociados a las etapas digamos, del ciclo hormonal o del ciclo menstrual que vamos a ver a continuación y vamos a tratar de aclarar. Más que todo vamos a conversar sobre algunos factores que son importantes. Mm. En general, si no vemos que los problemas más frecuentes en en la consulta de adolescentes eh, tenemos, por un lado, todo lo que tiene que ver con las vulvovaginitis o infecciones genitales, y la otra son las hemorragias anormales o los trastornos asociados a su periodo menstrual. ¿Qué es lo que hay que identificar? Pues identificar cuándo esto es normal y cuándo es anormal. Y en qué consiste, digamos, tener una hemorragia por la que se requiere consultar. Entonces, en la etapa de adolescencia, de hecho es una etapa importante para hacer prevención y educación sobre la salud, digamos, femenina desde el punto de vista de mi salud menstrual o de mi patrón de menstruación. Y un buen momento, siempre yo digo a los pacientes y a los padres, que para iniciar un control ginecológico es justificar un poco la primera menstruación en la adolescente y que de ahí pues derive una buena valoración y un buen control en general para que la mujer pueda tener eh, sus calendarios adecuadamente, saber qué es normal y qué no, qué tanto el dolor o la cantidad de sangrado puede ser normal o qué tanto no. Y esta vez uno de los momentos más importantes para hacer prevención y educación y además prevenir a futuro la posibilidad de que haya algunas otras complicaciones y que pasen más tiempo de lo que debería haberse abordado, por ejemplo, un sangrado uterino normal. En general, las alteraciones del ciclo de la menstruación son muy frecuentes, hasta un 75% de los pacientes pueden tener en algún momento de su vida alguna alteración en el ciclo. Los sangrados en general pueden cambiar en cuanto a la abundancia, en la cantidad, en cuánto van a durar y en cuanto a la frecuencia. Eso quiere decir que la cantidad de la regla o del sangrado, cuánto va a durar el sangrado y cada cuánto me va a venir. Se calcula que más o menos el 2 o 5% de los adolescentes tienen algún trastorno del ciclo de su menstruación. En general, este sangrado uterino anormal en todas las mujeres más o menos representa entre el 10 al 15% de las consultas. O sea que las mujeres en general, más o menos un 15% van a tener alguna alteración en su patrón de menstruación o en un sangrado uterino que no es normal. Y más o menos de este porcentaje de mujeres, el 20% de las que consultan son adolescentes. ¿Cuál es la causa más frecuente? En este periodo de vida es muy importante que la causa más frecuente de sangrado uterino anormal es anovulación. Y es importante que en general este causa de sangrado también se comparte un poco con la causa de sangrado al final del periodo de la menstruación. Pues muchas mujeres que están en etapas perimenopáusicas, valga el anuncio, también tienen periodos de anovulación y son la causa también, desde el punto de vista hormonal, la causa de sangrado anormal.
¿Por qué anovulación? Bueno, porque el eje de regulación hormonal, que tiene que ver con una parte a nivel cerebral, a nivel del cerebro, que estimula inicialmente las gónadas, los ovarios en este caso, para que consecuentemente active la parte uterina. Este eje de regulación hormonal tiene que estar en un constante equilibrio y suele, en las primeras etapas más usualmente, tener inmadurez o inmadurez del eje. Entonces, los ciclos hormonales en las mujeres, más que todo al principio del periodo menstrual o al principio de la menstruación, son menstruaciones anovulatorias. Quiere decir que la mujer no en todos los ciclos va a ovular. Y esto es algo fisiológico. Cuando uno habla de fisiología de medicina, quiere decir que es algo que ocurre como propio del cuerpo, o sea que va a ser algo normal y que probablemente va a ir mejorando. ¿Cuánto tiempo hay que darle? Bueno, más o menos entre 2 a 3 años de la primera menstruación. Vean ustedes que los datos dicen que casi entre el 50 al 80% de las mujeres tienen ciclos anovulatorios en los primeros años de vida. Lógicamente, después de estos 2, y algunos hablan ahorita de 3 años, más hay que ponerle cuidado a si el sangrado persiste de forma anormal. Y uno debe intervenir en ese proceso de sangrados cuando el sangrado, como vamos a ver más adelante, tenga una cantidad excesiva, una frecuencia excesiva y produzca alteraciones, digamos, de la vida de la adolescente o puede producir, por ejemplo, anemia. Esto teniendo en cuenta que uno ha descartado otras causas de sangrado anormal que pudieran tener otras repercusiones, otro tipo de manejo. Entonces, aunque la causa más frecuente es anovulación y puede ser un fenómeno de transición a una etapa normal ovulatoria o una maduración del eje hormonal, hay que siempre estar pendiente de que esto no se deba a otras causas que haya que tratar o que haya que manejar. Los sangrados por anovulación a veces hay que manejarlos, como lo vamos a ver más adelante, pero más que todo cuando esto tenga una repercusión sobre, por ejemplo, la hemoglobina de la paciente, su vida normal, y esto es lo que vamos a tratar de como que dilucidar en cuánto es anormal o cuánto no, y cuáles son otras causas. Otras causas también tienen que ver con las anomalías de la coagulación. Recuerden que estamos hablando del grupo de edad, sobre todo de adolescentes, y en las primeras etapas. Entonces, cuando los sangrados empiezan de una forma irregular desde el principio y con mucha cantidad de menstruación, siempre hay que pensar, o sea, alteraciones del patrón de menstruación desde el primer periodo que le vino a la niña o al adolescente, hay que pensar en que puede haber algún fenómeno de la alteración de la coagulación. Hay algunas adolescentes que empiezan, digamos, con una menstruación normal, 1 o 2 meses, después se altera y, por ejemplo, tienen un patrón de oligomenorrea, que quiere decir que la regla no viene tan frecuentemente, sino que aparece 2 o 3 meses después, y cuando viene con mucha cantidad. Eso suele ser fenómenos de anovulación o de disfunción del eje hormonal. Pero cuando desde el principio hay mucha cantidad de sangrado, mucha alteración del ciclo, siempre hay que pensar también o descartar alteraciones en la coagulación. De las pacientes que tienen ingresos a un centro hospitalario, a un hospital o a una clínica, con alteraciones, con sangrados importantes desde el principio, más o menos un 20 a un 30% van a tener alteración de la coagulación, aunque tampoco no es que son todas. Y entre estas, las mayores tienen disfunciones en algunas áreas de las plaquetas, un 20%, y más o menos un 3 al 17% ya caen en otro tipo de enfermedades que tienen como alteración de la coagulación o de los factores de coagulación, como la enfermedad de von Willebrand. ¿Cuáles son otras causas que hay que tener en cuenta de los sangrados anormales? Siempre hay que ver la parte del eje de la tiroides. Entonces, el hipotiroidismo o bien el hipertiroidismo o las alteraciones de la tiroides pueden producir trastornos del sangrado.
El aumento excesivo también de los andrógenos también podría producir el mismo cuadro, o algunas causas que por eso siempre hay que tener en cuenta que algún tumor puede producir un sangrado uterino normal, algún cuadro infeccioso, aunque es más o menos frecuente, también podrían ser infecciones que involucran no solo digamos ya la parte vaginal, sino que han ascendido hacia la parte interna del útero en una adolescente, por ejemplo, que ya ha tenido ya relaciones sexuales, puede producir sangrado como la primera manifestación. Y otras consultas también están asociadas a que pacientes en anticoncepción en periodos de la adolescencia pueden tener por efecto del anticonceptivo algún cierto trastorno de su menstruación, y esto implica un sangrado uterino normal que usualmente no suele corregir a la hora de modificar o el tipo de anticonceptivo o modificar la forma en que se está usando. ¿Cuáles son las pruebas generales que se hacen? Es importante también tener muy claro esto, porque a veces hasta los mismos médicos pecamos de pedir muchos exámenes sin enfocar exactamente en cuáles son los exámenes para estas etapas. Siempre hay que ver la parte del hemograma para ver, digamos, si hay anemia o no. Hay que ver la parte de la coagulación. Lógicamente, en edad, recuerden que siempre en edad también después de la primera regla o edad reproductiva, siempre habrá que descartar, lógicamente, que previa historia clínica y consultas, pues una prueba de embarazo, ante la posibilidad que un sangrado anormal pueda ser algún trastorno asociado a un embarazo, por ejemplo, un aborto temprano u otra cosa. De los hormonales siempre hay que pedir tiroides, porque les dije que son unos ejes que hay que regular o que siempre hay que valorar. La producción o aumento de los andrógenos o testosterona, y la otra la producción de prolactina, que se segrega a nivel de la hipófisis o a nivel cerebral y que puede alterar desde el sangrado, puede afectar también la producción, digamos, o salida de secreción por ambas mamas, y está asociado también a otros fenómenos tanto tumorales, uso de medicamentos u otras interacciones como el estrés excesivo. Siempre los pacientes deben ser también valorados con ultrasonido pélvico para valorar lo que es útero y ovarios, para descartar, por una parte, que no haya ninguna formación tumoral, que si bien es cierto en la adolescencia es menos frecuente, siempre hay que descartarlo a nivel ovárico. Así también podemos determinar tantos tumores ovarios como también otras causas de sangrado, que puede ser también el ovario poliquístico, que es también una causa de aumento de los andrógenos, y eso lo podemos determinar o relacionar en parte con los exámenes hormonales y en parte con el ultrasonido pélvico, donde podemos determinar si hay aumento de los quistes o ovario de tipo poliquístico. Entonces, el ultrasonido pélvico siempre es, digamos, también digamos, mandatorio en esta parte de la valoración. Y otras pruebas, también otra cosa que se valora es el grosor o las características del endometrio, que es la capa interna del útero, que podría ser una de las causas de aparición de un sangrado, por ejemplo, aparición de un pólipo o un crecimiento excesivo a nivel de la parte endometrial, que nos haga sospechar también un aumento de andrógenos o aumento de la secreción, digamos, también de estrógenos asociados, por ejemplo, en una paciente con ovario poliquístico o bien obesidad, por ejemplo. Y hay que valorar también otras pruebas de coagulación. Entonces, ¿cuál es tal vez el punto fundamental que les quiero dar? Claro, que es que hay que valorar lo que podemos determinar en cuáles son un ciclo normal y cuál es algo que se sale de lo usual. Entonces, vamos a establecer, que lo hemos creo que explorado en otros webinars, pero digamos, ¿cuándo es el inicio de la menstruación? Esto hay una edad promedio, depende también del región o el sitio, hasta varía de un lugar a otro. Hasta hay variaciones que tienen que ver con, o sea, no se ha caracterizado, digamos, por ejemplo, que dependiendo de la región del mundo, puede ser que la edad de la primera menstruación varíe en algunos meses o hasta en la altura. Digamos, las niñas, por ejemplo, que viven cerca del mar o bajo
con niveles bajos sobre la superficie marina, tienen usualmente menstruaciones más tempranas a las que tienen o viven en áreas montañosas, por ejemplo. Pero en general, el promedio es de 12.6 años. ¿Cuándo se sale de lo normal? Cuando la menarca, o sea, la primera regla, aparece antes de los 10 años. Siempre antes de los 10 años. Una menstruación en un adolescente debe ser valorada por la posibilidad de pubertad precoz que tiene otras causas asociadas. Entonces, siempre que, son dos cosas importantes. Siempre que la menstruación venga antes de los 10 años, la niña debe ser valorada. Y si la regla no ha venido a los 15 años, siempre debe ser también causa de consulta. Aunque no estamos hablando de eso, es importante tener claro estas edades. 10 para la primera menstruación y 15 si no ha venido. ¿Cuánto en general es la duración del ciclo? Vean ustedes que en promedio, el primer año después de la primera menstruación puede durar 32 días en promedio. ¿Y cuánto es la duración del ciclo? Si bien es cierto, en general, muchos aprendimos que la duración era más bien 28 más menos 7, o sea, de 21 a 35 días. Cada 21 o hasta cada 35 días puede ser mi duración del ciclo. En adolescentes varía un poco y hay un poco más de margen de normalidad. Entonces puede ser que mi ciclo dure de 21 hasta 45 días. O sea que me viene hasta cada 45 días y podría ser normal. Esto en los primeros 2 a 3 años de vida, no más de 3. Si es más de 3 años, hay que valorar. Si es solo alteraciones de la duración del ciclo. ¿Cuánto es más o menos lo que dura una regla? De 2 a 7 días. Entonces, esto es importante porque para ir viendo si tenemos algo que salga de estos parámetros, es importante verlo como posibilidad de anormalidad y consultar. La cantidad de sangrado siempre ha sido difícil valorarla, ¿no? Siempre ha sido, digamos, un poco subjetivo, porque eso depende también de cada persona y es difícil como medir la cantidad de sangre que está saliendo. Pero en general se ha visto que más o menos de 3 a 6 toallas o compresas o tampones, digamos, que tenemos, que tampones al día, más o menos, en general, más de 6 compresas al día de las grandes o más de 6 tampones al día hay que tener como, o hay que valorar. O esos pacientes que le dicen a uno que normalmente se les pasa la cantidad de sangrado traspasa, digamos, la toalla y que produce manchado de su ropa o produce manchado de la cama. Entonces, esos pacientes son los que hay que tener un poco, digamos, de precaución, que probablemente la cantidad de sangrado es muy importante. Más o menos en promedio son 30 cc cada ciclo, pero esto es digamos, esto es difícil, digamos, de evaluar. Entonces, más o menos más de 6 compresas por día hay que tener cuidado en el sentido de que puede ser una cantidad de menstruación aumentada. Cuando esto salga de la normalidad, pues habría que consultar. Y les recuerdo, digamos, que las variaciones pueden ser en cuanto a la cantidad de menstruación, también en la duración de la regla, o sea, que dure más de 7 días, por ejemplo, que dure 10 días con sangrado, hay que consultar, o que la cantidad, digamos, de regla me esté viniendo, por ejemplo, cada 20 días, cada 18 días, o que más bien se esté alargando, entonces la cantidad se haga más de, digamos, unos 60 días cada 2 meses y que cuando venga mucha cantidad. Eso se sale de lo normal y entonces estamos hablando de sangrados uterinos anormales. Volvemos a las causas principales en adolescentes y encontramos igual anovulación. Pero vean ustedes que la parte de anovulación también tiene que ver en una parte con la parte de inmadurez del eje. O sea que mi eje es inmaduro y que dura de 2 a 3 años, como lo hemos repetido, en regular. ¿Cuándo intervenimos? ¿Cuándo debe consultar? Cuando esta alteración en el ciclo me produzca más sangrado
de lo usual, que me pase las toallas, que tenga muchas molestias asociadas al ciclo y que interrumpa con mi calidad de vida. O sea, que esa muchacha que dice, bueno, es que yo cuando viene la regla no puedo irme al colegio, por ejemplo, o tengo que quedarme encerrada en un paseo porque la cantidad de reglas de menstruación es mucho. Estos pacientes tienen que consultar, aunque la causa podría ser algo transitorio o algo fisiológico. Pero vean que también todas estas cosas que vamos a mencionar pueden producir trastornos de no ovulación y es importante tenerlos en cuenta como causas de sangrado anormales. Todos los trastornos de alimentación, tanto desde el punto de vista de déficit de alimentación como la anorexia nerviosa o la bulimia, pueden producir trastornos de ovulación y sangrado. El ejercicio físico excesivo. El ejercicio físico, aunque es ideal que todas las adolescentes y en general la población haga ejercicio físico, los ejercicios físicos de forma excesiva, como todos en equilibrio, y algunas niñas o adolescentes que están en competición desde muy tempranos pueden manifestar anovulación y con más frecuencia presentar ciclos de largos sin menstruación y cuando venga la regla, pues cantidad de menstruación asociada al fenómeno de ovulación. Por ejemplo, niñas que están desde temprano haciendo gimnasia de alto, digamos, de tipo profesional, o ahora que están de moda también las competencias, hay que tener un poco de cuidado con las competencias, por ejemplo, de tipo de media maratón o este tipo, digamos, de competencias deportivas que incluyen una serie de preparaciones que debe tener el adolescente desde el punto de vista nutricional, de soporte, digamos, por un profesional de ayuda desde el punto de vista también de déficit calórico, de proteínas, de grasa, para que también esas cosas no modifiquen o no alteren la posibilidad de un sangrado. Las enfermedades crónicas, pacientes que tienen alguna enfermedad crónica y que requieren un tratamiento también crónico, por ejemplo, las diabetes, las diabéticas infantiles o las diabéticas tipo 1, algunas enfermedades crónicas reumatológicas como el lupus o algunas enfermedades fibroquísticas pueden producir alteraciones de la cantidad de sangrado. Ven ustedes que el abuso de alcohol y otro tipo de drogas también puede producir y una alerta importante sobre que puede ser causa de también de anulación y consecuentemente de sangrado es el estrés y que actualmente lo vemos de muchas formas y se manifiesta también de muchas formas. El estrés, tanto el estrés social, la relación con los pares, o sea, con los otros compañeros, el estrés familiar, se manifiesta igual con la relación con la familia o el problema que tuve con mi mamá, con mi papá. El estrés, digamos, desde el punto de vista de las cargas educativas o de situaciones pues, que salgan de violencia o otro tipo de cosas, puede ser causa, digamos, de alteraciones del eje de regulación. Hay estudios muy interesantes sobre el estrés de forma crónica y cómo modifica, digamos, los patrones de sangrado. Por ejemplo, niñas sometidas en países donde hay guerra y que durante las noches igual estaban sometidas a un estrés crónico con alteraciones del sueño. Y esto también tiene que ver, o niños que han sido abusadas crónicamente, también como el estrés crónico repetitivo puede producir alteraciones del ciclo y consecuentemente tanto producir ausencia de menstruación por un tiempo y después sangrados irregulares. Las enfermedades de tiroides que hemos dicho, la diabetes, el síndrome de exceso de andrógenos, que tal vez en este caso la manifestación más importante del síndrome de exceso de andrógenos es la famosa manifestación de pacientes que tienen ovario poliquístico y es una de las condiciones que habría que descartar en un adolescente que tiene trastornos con sus reglas. La posibilidad de embarazo y empleo de hormonas sexuales, que en realidad suele ser
digamos, raro, pero digamos, algunas pueden estar tomando un anticonceptivo o algunos otro tipo de medicamentos, incluyendo los medicamentos de tipo natural que a veces hemos encontrado, por ejemplo, en medicamentos para bajar de peso o para regular otra parte, algunas hormonas agregadas y cuando uno empieza a investigar, la paciente lo único que dice es que está tomando algo natural y al final las pastillas tienen hormonas o otras cosas que pueden modificar también los ciclos menstruales. Hay que tener cuidado también con todo lo natural que no necesariamente es tan natural eh, y a veces puede ser causa, digamos, de exceso, digamos, a nivel hormonal. Y la otra parte son las posibilidades de coagulopatías, que como les dije al principio, que más que todo hay que pensar en las niñas o adolescentes que tienen trastornos de la menstruación con gran cantidad de sangrado, con gran cantidad de irregularidad menstrual desde el principio o de la primera regla. Esa niña que la primera regla ya hace un desorden, eso ha sido una manifestación un poco desastrosa, y es ahí mejor siempre que estudiarla también por coagulopatías y algunas infecciones, como les dije, más que todo en personas que han tenido relaciones. Por ejemplo, la clamidia, que es de enfermedad de transmisión sexual, puede producir sangrado normal. Y en esto un paréntesis, que en cuanto a coagulopatía, siempre vigilar, más que todo vamos a ir a las síntomas que dice número 3, bueno, que tenga un sangrado menstrual abundante siempre durante la primera menstruación. O sea, esa primera regla que apareció y que se pasó la cama y que hubo, digamos, y que pasó su ropa, su cama, que en realidad fue algo que se salió de lo normal, la cantidad de sangrado con coágulos, mucha regla, ¿no? Toallas nocturnas y aún así, esas pacientes hay que vigilarlas. Y la otra es que además que estén asociando esto, mucha cantidad de sangrado y que tengan equimosis, que son moretones, 1 o 2 veces al mes en cualquier parte del cuerpo, hay que vigilar, o que es epistaxis, que es salida de sangre por la nariz, que se le salga la sangre por la nariz 1 o 2 veces al mes, usualmente por los 2 orificios nasales. Cuando es por uno, usualmente no tiene nada que ver con coagulación. Sangrado frecuente de las encías y algunos antecedentes familiares de síntomas de sangrado o de alteraciones de la coagulación. Siempre hay que vigilar por pacientes que puedan tener alteraciones en la parte de la coagulación. Recuerden que estas son causas poco frecuentes, pero hay que vigilarlas. La alteración de la coagulación son causas poco frecuentes. Lo más frecuente, alteraciones funcionales o fisiológicas asociadas a la ovulación, más que todo en los adolescentes. Entonces, en general, vamos a ver si lo podemos cubrir aquí un poquitito. El sangrado uterino normal crónico, que podemos denominar así, hay que valorarlo cuando tenemos más de 3 meses. Digamos, con 3 meses de valoración, uno puede hacer una valoración más objetiva y puede decir, bueno, si ese sangrado, que yo puedo valorarlo en 3 meses atrás, tiene duración excesiva, la cantidad que ya les dije, ¿cuánto duración excesiva? Más de 7 días. Volumen aumentado, ¿cuánto volumen aumentado? Bueno, y es diferente porque también Ana y María no se cambian la toalla de la misma manera porque una les da más molestia y no quieren dejar la toalla por un ratito que te han sangrado y tal vez la otra se lo puede dejar más tiempo. Entonces es un poco subjetivo, o sea, depende a veces de la paciente, pero en general más de 6 toallas por día y que usualmente no haya un evento que la regla pasó su rol. La frecuencia, ¿verdad? Que tiene que ver también con cada cuánto tiempo me viene la regla. Recuerden ustedes que también puede variar de 21 a 45 días, me parece recapitulando. Y eso es que es impredecible, o sea que tiene un patrón de sangrado que nunca puedo saber cuándo me va a venir la regla. En cualquier momento estoy con sangrado, me vino hace una semana, me paró una semana y después vuelvo otra vez a sangrar. Esas pacientes podemos considerarlas como sangrados uterinos anormales crónicos y debemos consultar. Si esto no ocurre, pues lo determinamos como que no es un sangrado anormal. Y si es, hay que ver una investigación inicial, que tenemos que igual siempre historiar a la paciente, ver bien una entrevista importante sobre sus síntomas, sus enfermedades
si padece o no de algunas enfermedades, sobre sobre su patrón de sangrado, sus trastornos médicos, si hay, digamos, herencia de una manifestación de la coagulación. Hay que ver también la función, digamos, regulatoria, que usualmente elaboramos con examen de laboratorio y con ultrasonido, y la exploración física, que siempre, además del examen físico general, siempre hay que evaluar con ultrasonido la parte del útero y también de los anexos. En esta parte, y bueno, a ver, para disculpe un momentito, que no veo la parte aquí. Bueno, básicamente igual que siempre se valora, digamos, toda la parte, digamos, también que tiene que ver con el perfil hormonal o exámenes de laboratorio, que tiene que ver también igual con lo que nos hemos mostrado, que además de un hemograma general, hay que evaluar siempre la parte de las hormonas tiroideas, la prolactina y la producción también de los andrógenos para ver si hay alguna alteración. En cuanto al tratamiento, vamos a decir cosas importantes. En general hay varias formas de tratar un sangrado normal, pero siempre que tengamos que tratar un sangrado normal debemos conocer simplemente cuál es la causa, y eso es importante, esa es la valoración que debe hacer el médico, saber exactamente cuál es la causa. Usualmente, todo sangrado que se salga de la normalidad debería ser valorado por el especialista, por el ginecólogo, y debe enfocar el tratamiento dependiendo de la causa. Si bien es cierto, algunos tratamientos pueden compartirse, siempre es importante no dar tratamiento a un adolescente con un sangrado normal, por ejemplo, por recomendación de una amiga, por lo mismo que yo estoy tomando, por WhatsApp, por cosas sin saber exactamente la causa, porque aunque si bien es cierto, hemos dicho que muchas de las causas podrían ser funcionales, hay otras causas que podrían ser hasta problemas de tumorales o algunos de coagulación. Entonces, en general usamos anticonceptivos orales como de la primera línea, digamos, de tratamiento. Hay pacientes que ocupan más tratamientos, digamos, más fuertes y en realidad son los menos, pero digamos que requieren estrógenos conjugados, intravenosos, que a veces hay que hospitalizar. Se puede usar también progesterona y algunos antipirinolíticos que tienen que ver como, bueno, se recomienda en general a nivel mundial el ácido tranexámico, que en nuestro país no hay, usamos ácido mefenámico, que es que se llama Boston, y tiene además de un efecto antiinflamatorio, tiene activación sobre sustancias que disminuyen la cantidad de sangrado, y el otro es el tamsilato o el disinoni, que muchas mujeres a veces lo usan, porque disminuye la actividad de plaquetas y es un estabilizador de la membrana plaquetaria. Lo que va a hacer es ayudar un poco en la formación, digamos, del coágulo para dejar el sangrado. Los desinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno es por sí solo produce una disminución de lo que sea para el dolor o el dolor asociado a la menstruación, por sí solo produce una alteración en una disminución de una sustancia que se llama prostaglandina, y que por sí solos los antiinflamatorios pueden reducir la cantidad de sangrado. Entonces, si uno usa ibuprofeno, eso sí, de 400 a 600 miligramos cada 6 a 8 horas, podría reducir la cantidad de sangrado. Recuerden que, por ejemplo, por la causa comercial, pero digamos, lo más frecuente que la gente conoce, Dorival, que es una pastilla para el dolor menstrual, tiene apenas 200 miligramos de ibuprofeno, y más o menos recomendable es usar de 400 a 600. Las pacientes con sangrado siempre tienen que producen anemia, pues deben ocupar suplementos con hierro. Y ya hay otras cosas que son más difíciles o más complejas de usar, como usar una mirena, un dispositivo con progestágeno, otros medicamentos que se llaman agonistas de GnRH o danazol, que se quedan para pacientes que son de casos más graves y que hay que considerar siempre, digamos, hacer como evaluar bien el criterio médico de la cantidad de sangrado que me justifique usar medicamentos que tienen también más efectos secundarios, como los agonistas de GnRH, que prácticamente bloquean todo el eje mientras la paciente disminuye el sangrado.
Y el dispositivo complementario pues quedaría relegado también a pacientes que ya han tenido relaciones sexuales. En general, el tratamiento se debe enfocar también basado un poco en que si esa cantidad de sangrado normal me produjo anemia. Entonces, ¿cuál es una forma menor? Que la hemoglobina sea menor de 11, pero mayor de 8. Y las moderadas, ven ustedes, de 8 a 11. Y las formas graves del sangrado, más o menos de 8. Y esto también implica cómo yo debo manejar el sangrado también un poquitito, digamos, basado en la cantidad o en la cantidad, digamos, de anemia que me está produciendo. A veces hay pacientes que no le dicen, bueno, pues es que sangro mucho, pero cuánto sangro, bueno, no sé exactamente, pero sí sangro mucho y en realidad paso sangrando todo el tiempo y uno le hace una hemoglobina de control, 12 meses está sangrando y la hemoglobina de control está en 13, 14. Entonces uno le hace pensar, no es que no tenga sangrado frecuente, pero esa cantidad de sangrado probablemente no es significativa o no es tanta para producir anemia. Viceversa, hay pacientes que dicen, no, doctor, sí sangra un poco, pero creo que es normal y tengo unos cuadros, si no le hace una hemoglobina y no tiene ninguna otra causa y la hemoglobina está en 9 días, pues probablemente ese sangrado sí es importante. Entonces es una forma más objetiva también de valorar sangrados aumentados asociados al periodo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poco la charla o lo que les quería comentar, pero entonces enfatizar en varias cosas importantes. Primero, conocer lo normal para poder, digamos, consultar y para poder también tener como claro qué se sale de lo normal en mi ciclo de menstruación. Recordar que los primeros 2 o 3 años de vida de la primera regla, vida de la primera menstruación, a partir de la primera regla, podrían ser ciclos irregulares y que pueden producir un poquitito de sangrados anormales. Si no producen anemia o no son de mucha cantidad, uno podría esperar, pero si después de 2 o 3 años el ciclo continúa anormal o irregular, hay que consultar. Y si en estos primeros años de vida el ciclo produce alteraciones de mi cantidad de sangrado en cuanto que se me pasó, que les dije, o altera mi función de vida normal, puede ir a estudiar, puede ir a un paseo, todas estas cosas, o me produce una anemia, pues hay que consultar y hay que evaluar, ser valorado de previo. De todas formas, como les decía al principio, siempre es importante que con la primera regla podríamos justificar o podríamos también aclararle a nuestras hijas, ¿verdad? Que es un buen momento para poder tener un control ginecológico y saber exactamente qué es normal y qué no. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas o a dudas que ustedes tengan para no hablar mucho, porque a veces hay muchas dudas asociadas a las historias de sangrado y pues estamos aquí también para poder tratar de aclarar sus dudas. Muchísimas gracias, doctor. Sí, de hecho, acá, bueno, ya tenemos varias consultas. La primera de ellas dice, tengo una hija de 17 años y hace aproximadamente un año se le puso el anticonceptivo que va en el brazo. Desde ese momento ha tenido mucho desorden menstrual porque no para de manchar. Un doctor le dijo que tomara 3 meses pastillas anticonceptivas para regular. Pasaron los 3 meses y otra vez mancha todos los días. Otros meses se tomó las pastillas y nuevamente se las terminó y sigue manchando. Ella aún no ha tenido relaciones. Quisiera saber si es mejor quitarle el dispositivo o si en algún momento se le va a regular la menstruación. Ok. Bueno, es importante. El uso, digamos, hay algunos métodos anticonceptivos que pueden producir sangrados uterinos anormales. El implante subdérmico, Implanon, hablo de la marca porque es el único en realidad que hay en el país, es el único que está registrado a nivel de la CAA y a nivel también privado. El Implanon es un excelente método anticonceptivo desde el punto de vista de seguridad, es tal vez de los más seguros que hay en el mundo en cuanto a posibilidad de no producir un embarazo. Dicho esto, también es uno, lastimosamente, el efecto secundario más esperado del implante es alteraciones del ciclo de la menstruación. Y estas alteraciones del ciclo son un poco impredecibles. Eso quiere decir que no a todas las muchachas les va a ir igual, no a todas las pacientes en realidad se pueden poner en cualquier edad. Pero bueno, se ha hecho como más porque
ingresó al país más que todo para adolescentes, pero en realidad lo puede usar cualquier mujer. Entonces, el problema es que produce alteraciones de la menstruación porque la capa interna del útero, que usualmente se descama, se hace muy delgada y se desestabiliza. Entonces, el tratamiento, como le dijeron a su hija, está bien. Lo primero que uno debe hacer es usar anticonceptivos de 2 a 3 meses para estabilizar la placa y usualmente mejoran. Ahora, si su hija no ha mejorado, hay dos opciones, porque el problema es que las que sangran usualmente de forma irregular tienen más posibilidades de seguir sangrando. Y más o menos uno debería esperar no más de aproximadamente un periodo de 6 meses para que esto regule de alguna forma, ya sea solo o ya sea con un anticonceptivo, como lo hicieron con su hija. Aquí quedan solo dos opciones. Uno, usar otro tipo de manejo anticonceptivo, que sería usar una cosa que se llama un progestágeno, para ver si regula. Y si el sangrado es muy persistente, digamos, si es de todos los días o si dura más digamos, de un mes seguido, a pesar de que ya es un tratamiento, pues una posibilidad es valorar otro método anticonceptivo, o sea, retirarlo. Esto en tanto de que ya hizo lo que inicialmente se debe hacer, que es usar el anticonceptivo de 2 a 3 meses. Ahí quedaría la otra opción de usar un progestágeno, que justamente lo que usamos es Depo-Provera, un inyectable, que tiene una función sobre 3 meses. Si bien es cierto, cualquiera de las dos cosas es un poquito de recarga, que siempre la gente pregunta, bueno, sí, es un poquito de recarga de hormonas, pero es para evitar quitar el implante eh, y es por un tiempo, digamos, corto, de 2 a 3 meses. Entonces, la última opción sería usar un progestágeno o volver o repetir el ciclo con anticonceptivos o quitarlo. Si en definitiva, al repetir el ciclo con anticonceptivos o con Depo-Provera y la paciente sigue sangrando, pues es una indicación de retirarlo. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿es normal que una chica de 19 años con hormonas invertidas, y acá nos dan las siglas FSH y LH, menstrue muy poco, casi usando solo protectores? Mm, y no está tomando nada, bueno, no está la persona ahí. Si Bueno, está, acá nos colocó la consulta. Tal vez si nos está escuchando, nos indique que sí, sí, pues digamos, la inversión de hormonas a veces, digamos, es un dato sugestivo, ¿verdad? sí, doctor, Sugestivo de... disculpe. Acá dice que sí, que toma Dianet 35. Ahora sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, entonces, entonces probablemente la adolescente que estamos viendo con estas hormonas invertidas se trata de un ovario poliquístico. Digamos, la inversión de esas hormonas que mencionó, que se llama FSH-LH, que es folículo estimulante y luteinizante, es un parámetro para decir que probablemente la paciente tiene un ovario poliquístico. Y si le están dando dianes, porque probablemente tiene de fondo un aumento de andrógenos, y que esto hace que pues, el diane es uno de los medicamentos que se usan, el hecho de usar el anticonceptivo reduce la cantidad también de sangrado. Por eso aprovechando el anuncio, parte de lo que del tratamiento para sangrados anormales es usar un anticonceptivo, porque reduce la cantidad de sangrado usualmente. O eso es lo que uno espera, reducción de la cantidad de sangrado y una ciclicidad programada. O sea, yo sé cuándo va a venir la regla. Y así que, en resumen, es normal que con Diane la cantidad de sangrado sea poquito. Aunque sea un manchado, esa es la regla. Y es otra cosa, con ese o con otro consentido, a veces los pacientes preguntan, ¿es que es normal que nada más empecé a tomar la pastilla y ahora solo mancho el protector? Y hubo un día o 2 días. Si eso es así, es normal usando anticonceptivos. Eso es normal y esperable y no hay por qué preocuparse, ni va a pasar absolutamente nada, es esperable y no hay que estresarse. De hecho, algunos anticonceptivos, ¿verdad? Tienen un 30% de amenorrea, unos más que otros. ¿Qué quiere decir esto? Que unos anticonceptivos podrían producir que no venga la regla. De hecho, por ejemplo, el Implanon, que mencionaba anteriormente, en muchos pacientes no viene la menstruación. Pues eso no pasa absolutamente nada. Es otra cosa, digamos, que el hecho de que no venga la regla no es que eso se va a quedar en ningún lado, ni se va a ir por otro lugar, ni va a producir efectos sobre la fertilidad futura,
ni nada de eso, sino es simplemente que la capa, en el dispositivo, por ejemplo, en este caso, hace que la capa interna, que si yo a escamar, se haga muy delgadita, entonces no hay nada que escamar. Entonces es normal o esperable. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. De momento no tenemos más consultas, pero sí es importante recordarles que si ustedes quieren volver a ver esta charla, incluso la pueden compartir. Pueden buscarla a partir de mañana en lo que son los canales principales de redes sociales del hospital, como es el Facebook y también en el canal de YouTube. Doctor, muchísimas gracias por su anuencia. No, para servirles y pues ahí estamos a la orden. Cualquier consulta, pues estamos ahí en la clínica a sus disposición y también gracias a la Clínica Bíblica por permitir también este espacio que creo que es importante para la población en general. Perfecto, doctor. No, nuevamente las gracias y también a todas aquellas personas que se conectaron. Buenas tardes. Gracias.